Vamos a dar comienzo a la jornada que nos reúne a todos y a todas acá. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar acá y queremos que el contexto sanitario, cada vez más exigente, tecnificado, la compasión aparece como una dimensión esencial para humanizar el ejercicio de nuestra profesión. Diversas investigaciones en neurociencia, en psicología y en medicina demostraron y están demostrando que la compasión mejora los resultados clínicos, fortaleciendo los vínculos terapéuticos y reduciendo el desgaste en nuestros equipos de salud. Y bueno, particularmente en el ámbito quirúrgico, donde además hay una presión técnica, una distancia emocional que es más frecuente, recuperar la empatía nos permite reencontrarnos con el sentido profundo que es el acto médico en el cual formamos y somos parte. Así que esta jornada propone una invitación a introducir el concepto de la compasión en el campo de la medicina y fundamentalmente la cirugía, explorando la relevancia clínica y el potencial transformador de la práctica cotidiana. El objetivo es acercar nosotros como profesionales de salud al concepto de compasión que durante mucho tiempo decimos, ¿qué es compasión? No más los que hacemos cirugía, bueno, es abrir un poco estas barreras que tenemos, promover la integración y nuestro ejercicio cotidiano y fundamentalmente para nosotros, para los pacientes. Nos encontramos acá junto con panelistas de lujo, un invitado extranjero, el profesor Paul Gilbert, el doctor Juan Moldes, la doctora Lorena Jovenés y la licenciada Mercedes Stremler, que a lo largo de esta jornada de hora y media, 2 horas, nos van a introducir en el concepto de la compasión en medicina, nos van a introducir en la cirugía compasiva, cuando los cirujanos recuperamos la memoria, y nos van a dar sus reflexiones y el aprendizaje del entrenamiento compasivo de la mente en cirujanos, de lo que les pasó, ¿no? Y de lo que les está pasando. Así que la primera diserción vamos a invitar al profesor Paul Gilbert, es psicólogo clínico, investigador y autor de reconocimiento internacional, es el creador de la terapia centrada en la compasión y del entrenamiento compasivo de la mente. Ha escrito 23 libros y más de 300 artículos y en el 2006 fundó la Fundación de la Compasión como una organización benéfica internacional con la misión de promover el bienestar a través de la comprensión científica y la aplicación de la compasión en diversas áreas como es la psicología, la medicina, la educación y el liderazgo. Actualmente sigue siendo profesor de la Universidad de Derby de Londres y profesor honorario visitante de la Universidad de Queensland. Después vamos a tener al doctor Juan Manuel Moldes, conocido de la casa, cirujano y urólogo pediátrico, jefe honorario del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, urólogo pediátrico y hoy vive en Cleveland, Estados Unidos, y hoy lo tenemos acá, se vuelve hoy a la noche, así que es un placer. Doctora Lorena Jovenés, médica neuróloga infantil con formación en medicina ayurvédica, cofundadora de Motivación Compasiva, un proyecto dedicado a promover el estudio y la investigación de la compasión en Argentina, instructora en Mindfulness y Compasión, dirige el posgrado en psicodélicos en salud mental de la UBA y el programa de educación emocional Bienestar en la red de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, la licenciada Mercedes Stremler, licenciada en psicología, psicóloga clínica, supervisora, especialista en psicoterapia,
cognitiva, integrativa y en enfoques basados en mindfulness y neurociencias, instructora certificada de programas internacionales en mindfulness y compasión, cofundadora de Aquietar, espacio orientado a promover el bienestar y la salud mental a través de las prácticas compasivas, profesora de la Universidad de El Salvador, Facultad de la Psicología de la UBA. Los dejo a ellos, que son los que saben. Para nosotros es un gran placer y celebro esta jornada de hablar de algo que nos interpela un poco. Así que gracias por estar acá. La charla del profesor Paul va a ser en inglés. Le íbamos a traducir simultáneamente con Mercedes, pero creemos que es más rico directamente en inglés y después cualquier cosa nos pueden hacer preguntas. All right. So we're going to look at compassion and surgery, and I will go through a whole series of slides. Some of them I will jump because of time. And as I say, it's a great honor to be here because Juan has done some fantastic work in looking at compassion and surgery, as he will talk to you a little later. But what I want to be able to do is try and set up a few things for you. So the first thing really is a personal thanks to you as a profession, because I wouldn't be here without your skills. When I was 14, I had a serious appendicitis, which would have killed me. Not so long ago, I had an intracesection, which would have killed me. And I had cataracts, and I'd be blind now without surgery. My daughter was born with her cord around her neck. Surgery saved her and mum. And my wife's had terrible sciatica, and we had a brilliant neurosurgeon that took her out of years of pain. So it's a fabulous profession, so thank you all for being surgeons. It's a wonderful thing to be doing. Okay, and I'm going to skip some of these slides because of time. But one of the things that's obvious is that life is full of suffering, and basically you're working directly on the body, which is the basis of suffering. Suffering obviously arises from bodies. That's where it comes from, that's where your nervous system comes from, and so forth. And at times you're at the edge of life and death. And that you are the only profession that's really like that, I think. And therefore we need to be thinking about what is the impact on your minds. What's it like to be constantly working at this level of suffering in people, and your decisions that you make and what happens with your surgery can make a difference between life and death, and certainly quality of life. How can compassion impact on the mind of the surgeon, the mind of the team, and the mind of the patient? That's really what we want to be thinking about. Now, medical schools often place compassion at the center of their profession. Compassion is seen as the center of the profession. And in the NHS, we have this view of compassion. Compassion is how care is given through relationships based on empathy, respect, and dignity. So that's, you'll find that in our National Health Service. The key issue, however, is, but what does that actually mean? What is the science of compassion? And does organizations have a compassionate flow? Well, to be honest with you, in the NHS, they don't. The way in which health services are set up are often very non-compassionate to those who work within them. And I think that's a really quite an important element, that compassion has to be for all, not obviously just for our patients. Are we able to generate compassion internally? Are we able to do that for ourselves? Are we able to deal with some of the rather tragic events of people's lives that you are facing every day? How do you deal with that? What is the science of compassion? Because there is a science of compassion now. We know how compassion impacts on our brains, and we're going to be looking at that. And why do we need, or why would we have a compassionate pause in surgery, which is what Juan is going to be talking to you about. So that's what I want to try and set up. So let's explore the science of compassion, but first, let's take a step back in history. Because really, compassion has been at the root of medicine since its inception. And if we go back to the Hippocratic Oath, which you've all taken, no doubt, this was originally written many centuries ago, obviously, traditionally allocated to Hippocrates, although Hippocrates was probably a group of physicians, not just one.
And he is regarded as the father of Western medicine. And Hippocrates was very interested in individuals who became ill. So Hippocratic medicine is rooted in the individual who becomes ill. And basically it sets out medicines as compassionate care for the sick. If you're interested in history, that's what you will find. The Platonic approach, on the other hand, that approach focused more on the disease process itself and looked at the prognosis and the ways in which diseases developed, different from Hippocratic. And these two traditions have been in medicine all the way through medicine. The focus is on the individuals, on the process within the individual who is becoming ill versus the process on the disease process itself. And Platonic medicine tended not to pay much attention to the individual in whom that disease was manifesting. Until biopsychosocial medicine began to come into play in the 50s and then very much in the 70s with George Engel. And George Engel was a very famous physician, as you know, and he argued that we need to understand illness in the context of people. He was a cardiologist, and he argued that cardiovascular function is very influenced by psychological processes and social processes, and that if you want to understand cardiovascular function and help cardiovascular function, then we need to actually work with patients with these processes. And I think it's now well understood that cardiovascular function is linked to a whole range of what we call biopsychosocial processes. I've been very interested in biopsychosocial medicine for many years. This is a paper I wrote over 30 years ago arguing that in psychology and psychotherapy we need to take much more interest in how the brain works, not just in psychology, but the interactions between the brain and the body and the mind. So this has been my interest for a long time. And these are the typical sort of models that we can develop because we know that our physiological systems, our biological systems are very much influenced by our hormones, by our relationships, by our social relationships, and also by the thoughts and beliefs that we have. So I won't go into this too much, but the basic idea then is that when we're working biopsychosocially, we need to be aware of physiological processes, psychological processes, and social processes. So the question is, why are these relationships where they are? Why does our relationships and our psychological process have such a profound effect on our bodies and what happens inside of our bodies? And here we can look at somebody called Charles Darwin and his idea of evolution, and that the mind basically is evolved to deal with two basic challenges: the challenge of survival and the challenge of reproduction. Your body and your brain has been built for two reasons only by DNA. DNA has built you. You didn't build you. It's built you, and it's built you in order to survive for a short period and reproduce. So what it means is that there are three basic challenges to your life, to all life forms. The first challenge is that all life forms need to be able to protect themselves. So protection means that your physical system and your psychological system will have built-in protection. So the immune system clearly is your internal physical defense system, but your mind will also be very sensitive to the potential for threat. Fight, flight, anger, anxiety, all of these processes are to do with the fact that you have built within you, within me, with all living things, the capacity for these defenses. Then we also have the challenges of acquiring resources, and we have the challenges of resting and digesting. And this basically gives rise to the four functions of mind. Now I'm going to go through this relatively quickly because you obviously want to get to compassion. But the point that I want to make to you is that once we understand how brains evolved and why they evolved the way they did, we can then begin to understand the nature of the biological functioning of these systems and how they interact in the body and how they interact in the mind. So the four functions of mind is you have to be motivated. No motivation, then you don't do anything. You have to have emotions. Emotions are things that come on in your body quickly,
can go away quickly, so you can get angry quickly and not so angry, get happy, get sad, all that stuff. Competencies are the ways in which we perceive the world, we think about the world, and there's things that we actually do. So compassion is a motive. Now, I'm very interested in motives, and I did a lot of work on motives back in the 80s. And from an evolutionary point of view, there are a number of social motives that have evolved, and these include our ability to care, our ability to receive care, respond to care, our ability to cooperate, and our ability to compete. And these motives organize your mind. They will organize your mind right down to the kind of stress hormones that get released, the hormones that are activated, and so on. And the key thing is, are we able to enact these motives helpfully or harmfully? Now, in the case of people with mental health problems, the way in which they engage in caring behavior or competitive behavior tends to be harmful. So we have a number of people around the world, leaders in particular, who are very competitive, very competitive and very harmful. Okay, so that's kind of really quite important. Okay, is that better? Does that work for you? Okay. Okay, so this is a model, which is just a quick model, but we can begin to understand how motives and emotions work together. And we can see then that for the three challenges of mind, you have emotions which deal with threat, you have emotions that deal with drive, doing things, achieving things, and you have emotions that allow you to rest and digest. The reason to highlight these things for you is that all of these processes are involved in compassion. Okay? Compassion is not just about being kind and nice. Compassion is about the way your brain is organized. In terms of the competencies, we have ways of thinking and working things out, like you do in surgery, obviously, problem solving as you go. We also have capacities for empathy and mentalizing, and we also have capacities for mindfulness. Now, I'm not going to go into these too much, because I want to get on to the facts of what we wanted to do. Now, because you have a mind that has these qualities of being motivated to do certain things, feeling certain emotions, having certain ways of thinking, wanting to do certain behaviors, we can see that your minds enter into brain states. Humans get into brain states. So if you think about a threat brain state, what's going to happen is that your mind will be organized, what you pay attention to, the way you're thinking, how your body is working, what's happening to your emotions. That threat system, it's a state. If on the other hand you're in a happy state, all of these functions will change. So when you think of brain states, right, think about the interactions between these different functions. Very important. If you think about a sexual brain state, okay, your brain will be operating in a very different way than if you're in a threat state. Now, this is important because we also know that we can stimulate these states on purpose. Okay, so if you want to lay in bed one night and have a sexual fantasy, you will stimulate things in your body. You will change your blood flow through your mind. Okay? So the way we understand that what we focus on plays on our brain states is very important, because you can guess what's coming. That when we begin to focus on compassionate brain states, we change what happens in the brain. This is something I'm going to be focusing on now. We change the attention. We change what goes on in our thoughts. We change what goes on in our behavior. No different, really, to the fact that different motives create different brain states. It's clear, right? It's just very clear. The next thing to understand about motives is that motives are algorithmic. They follow an algorithm. Get that correct. And this is important too.
So it's an if A, do B. All motives have an algorithm, and those algorithms are rooted in your brain. So if you think about running from a predator or getting away from a predator, the stimulus is clearly the threat that triggers the response via your amygdala of get away, escape. If, on the other hand, the stimulus is food, then a different physiological sense is triggered, right? Stimulus, response. If it's sexual, stimulus will trigger a different brain state, different response. So the pigeons on my lawn are fluffing their wings at the moment, trying to attract the females, at least the males are doing that. I've tried it with my wife, it doesn't work. She doesn't have the brain that is responsive to me doing this, you see. So you need to have a brain to do it. And of course the one that we are, and this one is the aggressive one, the one that we're interested in is this one. What about caring behavior? Okay, now caring behavior is a motive with a stimulus and response. And we now know that these different motives are linked to different physiologies. Now, I'm not going to go all through them because you know them probably better than me. Social competition is linked to a whole range of physiological systems, including androgens and so on. And that's very different to the systems associated with this. The evolution of affiliation and caring evolved with a whole range of physiological systems, such as the vagus nerve, oxytocin, and various other psychological processes. Frontal cortex, very important for caring behavior, actually, particularly in humans, as we will see. So here we are then, if A, do B. So we can consider the threat detectors. We consider the detectors for sexuality, for competitiveness, and this is the one we're interested in, obviously this one, the caring system, because that's the system we're all into, I think, the whole process of the caring system and how we bring the brain state of caring system into whatever it is we do. And that's really what one is going to be talking about. How do you get this brain state, these brain states of compassion into our activity? Because we can often be caught up in threat states or anger states because things are not going well. So how do we create compassion states? And what happens to the threat system when we create a compassion state, right? Now, excuse me, all motives, social motives, have to co-evolve. Now, what that means is that any stimulus that is generated has to have a brain that can interpret it. So, for example, for attachment to evolve, the parent evolves the capacity for caring, but equally, the baby has to evolve the capacity to respond to being cared for. For example, if the mother is very affectionate and caring and stroking the baby, smiling at the baby, showing friendly face, and the baby thinks, what are you doing? What's this, all this smiling? I mean, come on, you know, what's all this stroking? I have no idea. So these things have to fit together, and evolution works by fitting these stimulus response receptivities together. Now this is going to be very important when we talk about compassion. We also know that when we are compassionate, we, sorry, go back a bit. Sorry, I'm racing too quickly. We also know that one of the part of the autonomic nervous system, there are many parts actually, but the autonomic nervous system was very affected by the evolution of caring behavior, and indeed some people argue that the evolution of caring behavior is what drove the development and the maturation of the vagus system. But we now know then that when we can activate our vagus, this has an impact on calming the sympathetic system. It has a calming ability, and we can begin to experience more positive emotions. We have better emotion regulation. We have lower blood pressure. So these are things you all know.
excuse me, the key issue is how you get control over your vagus, because your vagus really has all kinds of impacts in your brain as well. And you can do that with things like mindfulness and so forth. But one of the key things about the vagus is it responds to friendliness. The vagus is very responsive to friendliness. So if I speak to you in a very friendly way, that I like you, how good you are, your vagus will come on. If I speak to you in a more hostile way, your sympathetic nervous system will come on. So the way we talk to our patients can impact what's happening in their autonomic nervous system. Just with voice tone, just with facial expression, you will be regulating autonomic nervous system. But equally, the way you think to yourself can trigger your autonomic nervous system. So we know that people who are very self-critical and hostile to themselves, they're driving their sympathetic nervous system, they're driving their threat system. But when they learn to become more compassionate, they begin to balance the autonomic nervous system and start to stimulate vagal effects. This is why understanding the physiology of these states is so important. Here's a more complicated diagram, which I don't expect you to kind of read, because there's too much on it, but I've given you the reference here, and you can have all these papers. This is by a geneticist in California, who's very interested in social medicine. The point that this diagram is showing you, really, is that the quality of relationships that we experience have profound effects on multiple processes within the brain and within the body. It can affect how our autonomic nervous system works, it affects our immune system, it affects our cardiovascular system, it even affects our epigenetic profiles. So when we're talking about caring behavior, we're not just talking about, oh, isn't it nice, let's all be kind to our patients. We're talking about compassion is fundamental in how our bodies and brains are regulated. And the data on this is very clear now. So let's have a think a little bit about how compassion evolved. One of the interesting things about studying caring behavior and compassion behavior is that it has different roots. It has different sources. Now, one of those roots is in rescuing behavior. And it's kind of fascinating that even ants rescue their colleagues. Ants who have broken legs are carried back to the nest where they can, I'm not sure you call them legs, so you do call them legs, where they recover. If you've got too many broken legs, I'm afraid they leave you to die, but there we are. But the concept of recovery and rescue is a very important trajectory. And this is a compassion pathway almost by itself, as we will see. Another evolutionary pressure that gave rise to the compassionate brain is attachment. This is the ability to pay attention to the needs and the distress of infants and to respond to those needs, the caring of the infant. And the caring of the infant lay down a whole range of physiological systems that are quite profound. And how infants and children experience caring has a profound effect on how their brain matures. The way children experience caring affects their epigenetic profiles. Another trajectory of compassion is the way in which the birth canal of females narrowed when they stood up. So when you stood up, the birth canal narrowed, making human birthing the most dangerous and painful of all primates. Sorry to tell you that, you probably already know that anyway, but there we are. And that necessitated caring. And so humans became a species in which birthing became a shared activity. And this is very, very interesting. And the care of children became a shared activity. And that has had a profound effect on the evolution of brain systems. And the last one, although it's not really the last one, but it's one, is that actually males in particular underwent evolutionary challenges for generosity and caring. Okay, so you got status in your group, the more caring than the more generous you were. And that was over about 1 million years or so. So the desire to be caring, the desire to be helpful, all of these things played a huge role in the evolution of a caring brain. Now, I want to highlight this because
individuals can be good at some of these, but not necessarily all of these. So if we think about compassion now, if we begin to think about how do we define compassion, we can see compassion as a motive. Compassion has a different kind of evolutionary set of roots. Its stimulus is the detection of suffering, okay? That is to approach suffering, to understand suffering, and its response is to take some kind of action. So that's basically what we mean by compassion. Compassion is sensitivity to suffering in self and others with committed action, and also to try and prevent it. And that requires three things: courage, because without courage you're not going to engage with suffering, you're going to avoid it if you can, and wisdom. There's no point in just engaging, you have to engage wisely, and also commitment. And those are at the root of compassion. So when people say, oh, compassion is about being kind and blah, 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 those are ways of being compassionate. But compassion, the science of compassion, is the way in which we are able to be sensitive, understand, and engage with suffering, and the choices that we make. And at the center of that is courage and wisdom. And courage and wisdom, I would argue, is also at the center of your profession. Courage and wisdom in the service of compassion is at the center of what you do every day. Okay? It's just that whether or not you've seen it like that, I don't know. Perhaps you have. And that means then that we have to work out sometimes. You know, what is the cause of suffering? What is this about? Certainly in my profession as a psychologist, therapist, we have to work out what is the cause of this person's depression or mania or paranoia, and how can I help? Then we have to deal with this. What are the motives? What motives comes up for you? What motivates you in your profession to be a surgeon? What are your motives? What emotions do you encounter on your journey in surgery as a surgeon? What are the kinds of things you focus on in terms of your thinking? And what are the kinds of behaviors you engage in? Now this is important because we know that these, I'm going to skip this slide quickly, I think. These are important because the ways in which you understand your motives, the ways in which you understand your emotions will help you understand what it is that helps you, what it is that threatens you, what it is that makes you feel good, what it is that worries you. We watch a program called Surgeons at the Edge of Life. It's a UK program, and these surgeons talk a lot about how they can be waking at night when they're worried about complicated surgeries, and how anxiety can sometimes really cause them to lose sleep and so forth. So, you know, your profession is not, it's also a profession that can be quite scary at times because you have people's lives in your hands, and that needs to be understood. Here's another study that really tells us that these two aspects of compassion are varied. So the skills and the courage and the wisdom you need as a firefighter, right, are not the same as if you're going to be fighting for human justice, and they're not the same if you're counseling somebody who's dying of cancer. Compassion is not one thing. The motive of compassion is a focus on suffering with a commitment to try to do something. But these are very different skills. And so you can have a firefighter who will lay down their lives for you or risk their lives for you, but they might not make very good counselors. They might not be very empathic. So the other point that we have to understand is that compassion is very much related to the context in which it operates. Oops, sorry, I've gone too fast over that one. And this is a study also showed us that what happens in the brain when you're sensitive to suffering is very different to what happens in your brain when you're starting to work out what to do. This is important because if we become very sensitive and very distressed by suffering, that can interfere with our abilities to actually plan effective action. So we have to learn how to deal with the distress of what we're doing. But it's difficult because sometimes we shut off those feelings, we don't process them, and yet they hurt us or they frighten us or they affect us nevertheless. Even when we're trying to shut off difficult feelings associated with suffering,
maybe clients, patients you really liked, or young people, as in the case of one. How do you deal with that, right? Because that is painful. Some of what you are experiencing is very painful. How do you deal with that? But you have to have ways of dealing with it, and sometimes those ways of dealing with it can be helpful, but sometimes they're about denial and avoidance. And that can interfere with our ability to respond, because your response system in your brain is different. Oops, going backwards here. It's just saying the same thing again, but just recognizing that compassion can be very different, so very difficult. So we know, for example, that sometimes there are surgeons who are fantastically compassionate when it comes to, and perfectionistic when it comes to surgery, but they don't necessarily make the more empathic colleagues. And we can have some doctors who are very empathic, but they're not necessarily the most skilled. So the key thing is to understand compassion means different things in different contexts. We also know there is a flow to compassion, and this is something that Juan and Lorena is going to be talking about. It's reminding me this morning because it's in their study. And this is where we not only are compassionate to others, but we're able to be open to the compassion from others. Why is that important? Because it affects our brain, right? Again, in therapy, we find that people can be very compassionate to others, but they're not very good at receiving compassion for themselves. And of course, the self-compassion. And we also know, we've done a lot of studies on this, that we can have fears of compassion. We can be fearful of being compassionate to ourselves. We worry, oh, we become too soft, we're letting ourselves off the hook, you know, I've got to push myself, drive myself harder. We can be frightened of being compassionate to others, and we can be frightened of allowing others to be compassionate to us. We don't tell them what bothers us. We're ashamed to share our feelings. We keep it all inside. We're too frightened to open up. We're too frightened to let other people care about us. So fears of compassion are really quite a major issue. Oops, going backwards. Okay, so coming to the end part of my talk now. Compassion and surgery. It's partly to do with emotion regulation as well, and this is what I'm leading up to now, so that for one. There are different ways in which we deal with threat, right? One way is that we deal with threat directly. There's a threat, we deal with it, we try and stop it, and this is operating through our amygdala and sympathetic nervous system. So when the threat arises, like something appears in the environment, we respond to it. Excuse me. And we can learn ways of responding to threats, and we can learn skills of responding to threats. However, the whole issue of the evolution of caring behavior gave us a very different way of responding to threats. Not through the sympathetic nervous system and HPA, but through the parasympathetic system. That is, by turning to others and getting support and being calmed down through the actions of others. This system, what we call a green system, operates to downregulate. Now this is important because safety is very much linked through your threat system, whereas compassion helping is linked through your green system, through your parasympathetic system, through the oxytocin system, and so on. So that's important because I was talking to one, and as all of you know, safety is very important in your profession. You have all kinds of safety checks, and these safety checks are to kind of bring your threat system under control so that you're not going to make mistakes or avoidable mistakes anyway. It's very, very important. But the question is, what's happening in your green system? What's happening in that system that will help regulate your vagus, that will help orientate your motivation, that will give you a sense of interpersonal connectedness? What's happening there? What's happening there? And this, I think, is where one's work is so fundamental and so fantastic and so amazing. Because one is talking about, well, we can certainly have our safety checks and we can certainly work to avoid making errors and so forth, but we can actually do even more than that. We can create brain states that are linked into compassion by stimulating compassionate brains. And how do we do that? We do that by creating a sense of care-focused bonding with emotional support. And he will talk to you about how he does that, and Lorena will talk to you about the research on that.
And that creates a different kind of brain state, and he'll explain that to you. And that helps you cope with the big three. And the big three in all of these situations are anger, frustration, and grief. My wife used to be in operating theatres back in the 60s and early 70s, and surgeons in those days, if they got upset, they would just throw their instruments all over the place. And they'd scream and shout. Don't do it so much now. You're a much better generation. But of course, if you're doing that, you're just going to frighten all of your staff around you. You put them in a threat state, put them in a threat state. That's not a good brain state for what they need to be doing. I'm sure none of you do that, really. So there we are. That's what we're wanting to do. I've taken you through the whole process by which we can see that the root of your profession is compassion. I am alive today because of your skills and your compassion. We can see that compassion is really an important way in which we work, but it's more than just something nice to do. Compassion actually has fundamental impacts on how our brains work. It has fundamental ways in which we solve problems, in which we can be creative, in which we keep our attention open, in which we deal with the challenges that we're dealing with. Because the challenges you're dealing with every day, the life and death of people that are suffering and dying, and of course you have great joy when you're successful, but these are emotionally very taxing, right? And I have many friends who are surgeons because I used to play cricket in a medical club, and so I got to talk to them, quite a lot. And there's some terrible emotional challenges that happen within your profession. So the ways in which we deal with the challenges of your profession is really important. Okay, so that's what we got. This brain state has a very powerful effect on threat brain states. And certainly what you want when you're doing your surgeries is you're wanting the safety, you want that, absolutely, but then you want to create a state where people feel relatively safe so their attention is absolutely focused and open on the activity. They're not focused on the fear and the threat that's happening in them, okay? And that's quite a skill, I think. And that takes us to what we call a compassionate pause and how we do it. And now you're going to hear from the expert himself. Primero, muchas gracias a todos los que están acá presentes. Tengo emociones muy encontradas de estar hablando acá. Un año después que me fui y sobre este tema nunca pensé que iba a estar hablando de esto acá. Esto es todo un camino, un descubrimiento que pude hacer desde que me fui, pero este proceso empezó mucho antes y empezó acá. Así que la verdad es que muy contento de poder compartir mi experiencia personal en esto y ojalá que podamos complementar lo que hacemos todos los días como proveedores de salud, porque esto no es para cirujanos solos, es para médicos, es para todos los que nos encargamos de cuidar a personas. Así que quiero agradecer a todos los que están acá presentes, muchos amigos, muchas caras conocidas, otras que no. Quiero agradecer al profesor Paul Gilbert, que es el referente número 1 en el mundo de compasión, de por lo menos abrir estos conceptos que muchos de nosotros no estamos ni cerca. Entonces me parece que hayamos entendido o no lo que dijo, porque realmente fue en momentos muy complejos, me parece que por lo menos empezar a escuchar, hablar en compasión y traerlo a lo que hacemos todos los días nosotros es sumamente importante. Así que ahora les voy a hablar de nuestra experiencia en Cleveland sobre la compasión en la cirugía. Y la verdad que el título es cuando los cirujanos recuperamos la memoria. En el último slide probablemente entendamos por qué la nombré así. Así que probablemente si muchos de los que están acá son cirujanos, muchos no, pero si se pueden imaginar una cirugía, una secuencia, y probablemente muchos de los cirujanos pensemos que esta secuencia es una secuencia habitual y está bien. Entonces, nuestras cirugías en general empiezan preparando el quirófano, después el cirujano llega a la sala de quirófano,
El paciente ingresa porque el cirujano tiene que estar ahí antes. Empieza el proceso de la anestesia, se hace el primer time out o la pausa de seguridad. Después ponemos los campos quirúrgicos. Hacemos en algunos hospitales se hace una segunda pausa de seguridad para ver que el paciente es el correcto, que se va a operar del lado correcto, de la patología correcta. Todos participamos en eso y hacemos la incisión y empezamos la cirugía. Y probablemente si yo les preguntara a todos los cirujanos que están acá, dirían que esa secuencia es una secuencia lógica y que no falta nada. Y la verdad es que yo creo, y esta es mi experiencia, es que muchas veces falta la conciencia de lo importante que es ese momento para nosotros como proveedores de salud y para el paciente. Muchas veces empezamos la cirugía en automático. Cuando ya tenemos muchos años de hacer cirugía, uno está acostumbrado a empezar la cirugía muchas veces sin esa conciencia. Y la cirugía, por suerte, en general termina bien, pero en ese automatismo que vamos aprendiendo, lo que vamos perdiendo es esa conexión con lo importante para nosotros y para los otros. Y esa conexión tiene que ver con el propósito de estar ahí ayudando a la otra persona, no solamente haciendo una cirugía técnicamente, sino conectando con lo importante de ese momento y que tiene que ver con la humanidad compartida. Todos nosotros somos personas con diferentes roles, pero finalmente todos compartimos los mismos miedos, los mismos deseos, y en ese momento a nosotros nos toca estar de un lado y al paciente del otro. Y todo eso lo dejamos de lado. Y esto es un poco de información científica. Se ha demostrado que muchos de los estudiantes de medicina van disminuyendo la empatía y la compasión a medida que avanzan a través de la escuela de medicina. Y lo que es mucho más interesante es que a medida que avanza esta formación, este declive continúa y es especialmente más pronunciado en todas las especialidades quirúrgicas. Así que fíjense lo importante que sería recuperar esa compasión y cómo el sistema nos va alejando, ¿no? Algo de la evidencia científica sobre los beneficios. Hay beneficios sobre los médicos o los cuidadores y sobre los pacientes. Así que rápidamente les voy a contar un poquito sobre estos beneficios. A nivel médico, es médico, enfermero, digamos, todos los que nos encargamos de cuidar a pacientes, ¿no? El estar conectado con la compasión y entrenar la compasión genera mejores resultados profesionales y personales. Lo mismo genera una mejor atención al paciente, mayor confianza, una mejor comunicación y una mejor performance dentro del equipo. También genera mayor compromiso laboral de quien se encarga de cuidar a pacientes, o sea que finalmente también es más efectivo. Y tiene un alto impacto en el agotamiento emocional y la satisfacción de la vida. Y lo que no es menor, y en estos momentos de la medicina, genera bienestar físico, previene el burnout, la ansiedad, la depresión y el estrés. Y estamos hablando de nosotros. O sea que el entrenamiento en compasión genera todos estos beneficios en todos nosotros. Y si hablamos un poquito sobre burnout, el burnout tiene dos características, la despersonalización y el agotamiento emocional. Y la despersonalización es la incapacidad de conectar con la otra persona. Y el agotamiento emocional es el cansancio profundo y mental por repetida exposición al estrés o situaciones de sufrimiento. Y eso genera fatiga de compasión. Esto se detecta en el 50% de los médicos en Estados Unidos y la medicina representa hoy la profesión con más índice de suicidios conectado con todo esto. Y esto tiene un costo aproximado de $12 billones por año en base a los errores médicos y a la productividad, porque esto afecta directamente también la productividad. Así que si uno lo quiere ver desde un punto de vista financiero, esto tiene un alto impacto en el sistema. Y si profundizamos un poco en el error médico, hay un trabajo de la Mayo Clinic que aquellos médicos con un alto nivel de despersonalización tienen un riesgo de tener un error médico grave en los próximos 3 meses de casi un 45%. Y lo mismo con aquellos médicos que tienen un agotamiento emocional,
ese número sube hasta un 65%. Así que fíjense el impacto que podemos cambiar usando herramientas como la compasión. Y esto es específicamente sobre los cirujanos. La Mayo Clinic evaluó casi 8.000 cirujanos y aquellos cirujanos que tenían agotamiento emocional, lo mismo, tenían una posibilidad de tener un error médico grave de casi el 15% y los que sufrían de despersonalización casi un 17%. Así que imagínense el impacto de esto sobre los pacientes también. Nos enfocamos rápidamente en los beneficios de trabajar compasivamente con los pacientes. Hay un trabajo que evaluó anestesiólogos que veían a los pacientes 2 días antes de la cirugía y generaban un lazo afectivo y compasivo con el paciente, y resultó que todos esos pacientes requirieron un 50% menos de analgesia en el postoperatorio y menos de un 50% de menor de sedación durante la cirugía. Así que fíjense qué interesante explorar todo ese campo. Lo mismo en los pacientes con traumas graves, tuvieron 4 veces más probabilidad de recuperarse cuando eran tratados por médicos entrenados en compasión. Lo mismo en pacientes en paliativos terminales. Esos pacientes experimentaban un 30% más de tiempo de sobrevida que los tratados con distancia y sin la compasión. Pacientes diabéticos, mejoras en la glucemia y el colesterol, y pacientes HIV con más adherencia al tratamiento, o sea, con menos complicaciones y menos virus detectable en el laboratorio. Sumamente interesante. Y ahora entonces hablamos un poco de lo que es la cirugía, y esto va más sobre lo que hemos hecho y estamos haciendo. Parece obvio que si hablamos de compasión y cirugía eso debería ir junto, pero la realidad es que va separado. Y esa es mi experiencia, no solamente lo individual, sino lo que he visto durante tantos años de estar en cirugías y en diferentes centros. Cuando yo cuento un poco lo que estamos haciendo, y a la gente que no es médica dice, claro, obvio, esto tiene que ser así, pero en la realidad no lo es. Entonces, y eso tiene que ver con nuestra formación. Nosotros estamos entrenados a ser muy buenos técnicamente, a lograr los objetivos, pero de alguna manera también aprendemos, y esto nos enseña, pero lo vamos aprendiendo, es a estar lejos de esa humanidad compartida, probablemente por el temor a no poder tomar decisiones adecuadas y correctas en los momentos más difíciles que a veces la cirugía nos plantea. Y mi experiencia es todo lo contrario. Creo que si uno está conectado, va a poder tomar mejores decisiones y vamos a cometer menos errores, pero básicamente vamos a ser cirujanos más completos. Y entonces, yo dije que esto empezó acá porque yo, durante los últimos 4 o 5 años, en esta sensación de que había algo que me faltaba, después de hacer cirugías importantes y por suerte en general con buenos resultados, llegaba al fin del día y me sentía como que algo faltaba, algo estaba incompleto. Entonces en esa búsqueda yo hacía meditación, mindfulness, entrenamiento en compasión, empecé a conectar lo que hacía fuera del hospital con lo que hacía dentro del hospital. Y entonces antes de las cirugías me tomaba mi momento para conectar con la importancia, con el paciente, conmigo, con la familia, y entraba como con ese setting mental al quirófano. Y resulta que cuando me fui a Cleveland, prendí la primera computadora y estaba el logo del hospital y decía University Hospitals, el arte de la compasión, y entonces es como que se me juntó todo, y eso por un lado, y por otro lado me animé a decirlo verbalmente, como lo estoy haciendo ahora. Me costó un montón. La primera vez que me puse a hablar de esto estaba muy nervioso, y la primera vez que lo hice en quirófano me temblaba la boca, literal, y en general uno como cirujano está entrenado a no temblar, pero bueno, esto fue un descubrimiento. Y entonces encontramos que ese momento de la cirugía, previa a la cirugía, es un momento clave para poder conectar con esto y juntar lo que es la cirugía técnica con lo que tiene que ver con la humanidad. Y entonces generamos la pausa compasiva, quirúrgica, en donde conectamos con nosotros y con el otro también.
Entonces, ahora les voy a mostrar un video de cómo hacemos una pausa. La hacemos exactamente, y estoy hablando del mundo pediátrico, ¿no? La diferencia con el paciente pediátrico o con el adulto es que el pediátrico entra solo, en general sin la familia, se duerme, y si entra la familia el chico llora, entonces es medio caótico, es un momento no tan sencillo para estar calmado y generar esta pausa, con lo cual en pediatría lo estamos haciendo una vez que el paciente está anestesiado y justo antes de hacer la incisión. Y entonces hacemos esa pausa, ese stop, que por supuesto no es un checklist y tampoco es obligatorio. O sea, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, y está bien también. Y entonces, con Lorena y con Mercedes pudimos llevar en palabras y darle un marco más científico a esta pausa quirúrgica, y definimos estas 4C basadas en los conceptos de la compasión, de manera de sostener la impronta de la pausa. Y las 4C tienen cada una un sentido. La primera C es de conciencia, y la conciencia tiene que ver con estar completamente presente en ese momento. Presente es consciente de lo que vamos a hacer, no solamente de la cirugía y de la técnica y de la patología, sino estar completamente presente como ser humano, entendiendo que bajo los campos quirúrgicos hay otro ser humano que está a nuestro cargo. El segundo es el compromiso con el propósito. ¿Cuántas veces nosotros conectamos en ese momento con el propósito inicial de querer ayudar al otro? En general, la mayoría de nosotros estamos seteados en ir en automático, como dije antes, y el instrumento y el material descartable y la torre, y estamos enfocados en eso y no conectados con el propósito que inicialmente elegimos cuando decidimos ser médicos, enfermeros, de ayudar al otro. Entonces, traer esa dimensión en ese momento a mí me ha resultado central, y a toda la gente que ha estado presente en las pausas también. El tercero es el coraje. Y el coraje, como dijo Paul, es algo inherente al ser humano, pero especialmente presente en todos los que nos encargamos de cuidar a la gente. El coraje, el valor está ahí, pero muchas veces lo olvidamos o no lo tenemos presente. Y ¿cuántas veces tenemos que tomar decisiones sumamente complejas durante la cirugía o atravesar situaciones difíciles? Y eso requiere ese coraje. Entonces, recordar esa dimensión en ese momento también es sumamente importante. Y por último, el cuidado. Y el cuidado tiene que ver con la importancia de ser un equipo de cuidado, en donde cada uno ponga y traiga la experiencia y la sabiduría para generar un ambiente seguro y de cuidado, no solamente para el paciente, sino para todos nosotros. Entonces, este es el diseño de la pausa compasiva, y es lo que hablamos en ese momento, que por supuesto lo interesante de esto es que esto, como ya dije antes, esto no es un checklist, no tiene que ser uno por uno, sino que de alguna manera esto tiene que ser personalizado, porque tiene que conectar con uno para poder traducir lo que quiere conectar con ese momento. Entonces ahora les voy a mostrar una de las pausas, de las primeras que hicimos. Esto ha evolucionado, probablemente si escuchan una pausa ahora es distinta, y cada cirujano hace una pausa distinta. Let's do now the compassion pause. So take a deep breath and be conscious awareness of this important moment. Be fully present here and leave out outside of this OR all the thoughts that are not related to this patient, and focus in our job that we have, trying to alleviate this patient and the suffer of this family. Be committed to our purpose to be here, why did we choose to be here, helping this patient and the family with our courage as physicians and caregivers, and be committed to that, and remember the importance of be here as a team with our wisdom and our knowledge to have that. So just take a deep breath and we can start the surgery. Thank you. Y entonces esta pausa puede durar 1 minuto, 2 minutos, no importa la duración, pero el tema es traer a este momento toda esta conciencia, esta presencia, este compromiso. Y como vieron, todos los que están presentes en el quirófano paran
Y la idea de generar esta pausa tiene que ver con las pausas de seguridad que aprendimos a hacer, en donde todo el quirófano para y todos escuchan lo que el cirujano dice a cargo. La verdad es que, como les dije antes, empezar a hacer esto hay que animarse, pero créanme que vale la pena porque genera un cambio en el quirófano, en el equipo. Así que si pueden háganlo porque realmente van a ver el impacto que tiene en el sistema. Y lo que dije antes, estas pausas tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces no son todas iguales y cada uno le pone la impronta que es, porque finalmente tiene que ver con conectar con lo que uno es en ese momento. Y esto, ¿qué cambió en nuestro quirófano? Y estas son algunas respuestas del trabajo de investigación que hicimos, que después Lorena lo va a mostrar. Y estas son frases de todos médicos y enfermeros que estuvieron presentes durante la cirugía, durante las pausas, y más enfocados, conectados con los pacientes, mentalmente más claros antes de operar, ayudó a actuar con intención. Fíjense cuántas veces nos olvidamos de estar conectados con la intención de ayudar, más allá de que seamos excelentes cirujanos. Mejoró el ambiente de quirófano, esto tiene un impacto, porque de alguna manera todos los que estamos ahí entramos como en ese setting de esa distinta conciencia, ¿no? Fortalece el trabajo en equipo, unificó al equipo en torno al cuidado del paciente. Todos toman esa dimensión, tenemos un paciente acá, tenemos un ser humano. Y esto de recordar que tratábamos a una persona. Y lo que empezamos a hacer ahora es hacer algo parecido con las familias en el preoperatorio, porque con el paciente dormido era más para el equipo y de alguna manera para que esto impacte en la familia, lo empezamos a hacer en el preoperatorio y les empezamos a contar lo que hacíamos en el quirófano y la familia realmente generamos una confianza y un agradecimiento que de otra manera es muy difícil generar también. Y lo que empezó a pasar es que cuando cirujanos lo empezaron a hacer en pacientes adultos, la pausa cambió, porque la gran diferencia es que el paciente adulto participa de la pausa, el paciente está despierto. Entonces imagínense ustedes, todos los que han pasado por una cirugía, ese momento de entrada al quirófano, luces blancas, desnudo, tapado con una sabanita, toda gente rodeando que no conocen, ruidos, el instrumental dando vueltas, van y vienen. Imagínense el momento de extrema vulnerabilidad de ese paciente, el miedo, todo lo que le está pasando por la cabeza y que el quirófano pare, el cirujano principal o quien esté a cargo de ese momento, para el quirófano y le habla al paciente y genera ese momento compasivo. El cambio de ese paciente es tremendo. La experiencia que tiene por delante impacta en lo que le pasa en la cirugía y en la recuperación, sin duda. Entonces, esto que creamos inicialmente fue mutando y fue cambiando, y en adultos tiene otro formato, que si bien se basa en las 4C, también tiene que ver con un diálogo con el paciente. Y entonces se trata de generar ese diálogo compasivo con el paciente en ese momento exacto antes de ser anestesiado, y empieza presentando a todos los médicos que están presentes, pero yo en varias cirugías vi que cada uno se presenta, pero es Juan, cirujano, anestesiólogo, digamos, como muy en automático. Esto es parar y decir, no, yo soy Juan Moldes, yo soy el cirujano, voy a estar a su cargo, yo soy el anestesiólogo, voy a estar... Entonces todo eso le va generando al paciente un cambio tremendo. Y esto de reconocer el estado de sufrimiento que tiene ese paciente, ¿no? Y esto es... les voy a mostrar un video de quien es el jefe de departamento allá que hace la pausa y van a ver un poco lo diferente. Está editada y está enfocado en la parte que es diferente a lo que hacemos con las 4C. We're going to now do something, this is what I want to show, but this is something now we call our compassion pause that we've now added. All right. Okay? And we think it's important to stop and recognize that it is intimidating to come to a room, cold, sterile feeling room, in a gown, naked, surrounded by strangers. Not happening every day. We want to acknowledge that we know that it is intimidating and that while we all have things going on in our lives, we're going to put them to the side right now and totally focus on you. You are a priority. And we wanted to kind of reassure you that we all become patients at one time. This is your time. We will all be patients at one time too. But right now we're totally focused on you, and you
while you're asleep, we're going to be totally focusing and keeping you safe and getting this taken care of for you. Okay? And we appreciate you putting your trust in us. And then we just want to, so everyone kind of knows, I know I've gotten to know you, but so everyone kind of knows you are, what did you do for a living? And you're married, you have kids? I have married How long have you been married? 52 years. How many kids you got? Uh, All right. Well, we're going to take good care of you. right? And do you have any questions for us? Nope. All right. Thank you. Great. Bueno, lo primero notan la diferencia del inglés nativo versus el inglés aprendido. Pero se trata de generar ese momento, ¿no? De conexión con el paciente, escucharlo y que se sienta escuchado y contenido. Así que ese paciente, créanme, después de la cirugía estás tremendamente agradecido, especialmente de ese momento y por supuesto de toda la sanación que recibió. We're going to now. Por suerte pudimos hacer ya una publicación en el Journal of Pediatric Urology de lo que estamos haciendo, con lo cual es como poner la primera semilla científica y eso de alguna manera es como que le empieza a dar validez. Ahora estamos trabajando en diseñar trabajos de investigación para ver el impacto en los pacientes y en el equipo quirúrgico con escalas validadas y Paul se ofreció a desarrollar esos protocolos con nosotros, así que esto ojalá que siga creciendo. Y ahora les quiero mostrar un paciente de los primeros también que le preguntamos en el consultorio qué había sentido, y este es el testimonio de este hombre. I have your permission You have my permission to record this. to record it. All right, so tell me, we did with you the pause, the timeout and the pause during your surgery, and then we did the compassion pause. Can you tell me how you felt about that? It was one of the best experiences of my life, and in such a stressful situation, it just brought some calm, and I felt the best I've ever felt when in these medical situations. It's all about the idea that somebody took the time to say, I get the anxiety you're going through, and when you said we all have these issues, and for the next 4 hours, our only concern is you, I felt like God bless us for having you around. I don't know how else to put it. It was one of the, Spiritual, actually, you felt it was spiritual, too. yeah, and I've told everybody I've talked to, anybody who'll listen, Yeah. about surgeries and things, because a friend of ours is a doctor, and I told her, I said, I've never experienced anything like this. Yeah. Bueno, impresionante, ¿no? Solo un momento el impacto que tiene sobre el paciente. Pero esto no es solamente, como explicó Paul, la compasión no es solamente para el otro, es uno con el otro y del otro con uno también. Entonces hay que tener claro eso. Esto no es solamente para el paciente, pero tiene un impacto directo sobre el paciente. Y entonces esto es la pausa compasiva que inventamos y diseñamos allá. Pero también en esta idea de entender que la cirugía empieza antes y termina después también nos pareció importante definir 2 momentos para ir como entrando en este momento. La primera pausa es la pausa consciente, que la sugerencia es hacerla cuando uno está lavándose las manos. Y así es como yo empecé acá. Yo cuando me lavaba las manos, me cepillaba para entrar a quirófano, ese era el momento que yo aprovechaba para respirar, para conectar. Y entonces es una pausa corta porque el lavado de manos no es más largo de 2 minutos y de alguna manera es un buen momento para empezar a ver cómo estoy, cómo me siento, dónde está mi cabeza. Porque ¿cuántas veces entramos a quirófano hablando por teléfono, dejamos el teléfono y empezamos a operar? Entonces hacer esa pausa en el momento que uno se cepilla las manos es un buen momento para empezar a conectar con esta motivación compasiva, ¿no? Y lo otro es aceptar cómo está. Me peleé en mi casa, no sé, choqué en la esquina, tengo dolor de cabeza y así estoy entrando a la cirugía. ¿Cuántas veces nos ha pasado cuando uno está enfrente de un paciente que uno se siente mal y sigue para adelante? Y muchas veces no le damos lugar a eso, entonces parte de eso es la aceptación, decir, bueno, yo estoy así hoy,
listo, voy con lo que tengo, pero por lo menos soy consciente de cómo estoy y de dónde avanzo. Y la otra es la pausa de integración, que la sugerencia es hacerlo al final del día después de la jornada, digamos, como para integrar un poco todo esto que aplicamos y conectamos durante la cirugía, y que tiene que ver principalmente con conectar con qué necesito después de todo un día de trabajo y de dar y de recibir. Entonces necesito descansar 5 minutos, necesito tomarme un café. Nosotros, y el sistema te obliga a terminar con una actividad y salir corriendo a la otra, y meter una pausa ahí es sumamente positivo para todos nosotros. Entonces la llamamos la pausa de integración, que la sugerencia es hacerla al final del día y que lleva quizás 30 segundos nada más, ¿no? No es sentarse a meditar, silencio, no, definitivamente no, uno lo puede hacer caminando, pero por lo menos conectar con esa conciencia. Así que tenemos las 3 pausas. La pausa central es la pausa compasiva, porque eso es lo diferente, eso es lo que cambia lo que hacemos todos los días, por lo menos lo que operamos, pero que esto es aplicable en todo lo que hacemos. Alguien que hace endoscopías, alguien que hace un procedimiento, alguien que hace un paciente, que ve un paciente en el consultorio, definitivamente esto es aplicable a todo lo que hacemos en todos los que nos encargamos de cuidar a los niños. Un concepto un poco más grande fue Surgery with Compassion, el otro era la pausa compasiva. Esto es tratar de traer todo el concepto de la compasión y encarnarlo en todo lo que hacemos, no solamente en el quirófano, sino también en lo cotidiano, en todos los pacientes que vemos continuamente. Así que ese es un concepto un poco más grande y requiere todo un camino de cultivar la compasión en la vida de cada uno. Y como dijo Paul, lo bueno es que la compasión se entrena. Si bien es inherente al ser humano, se entrena, y ahora vamos a mostrar un entrenamiento que hicimos, pero la bibliografía muestra que el 80% de las publicaciones muestran que es exitoso el entrenamiento en médicos. Así que definitivamente es algo que es posible, y que lo que es central acá es que yo no puedo imponer un entrenamiento en compasión. Definitivamente, si hay alguien que no le interesa, no vale la pena hacer ese esfuerzo porque no va a servir. Es fundamental que uno esté buscando conectar con eso, y eso tiene que ver con esta motivación intrínseca de buscar ese algo más. Y por último, para terminar, esta es una frase de Paul Gilbert también, que es: la compasión es el coraje de descender a la realidad de la experiencia humana. Y eso quiere decir que la compasión no es empatía, la compasión es hacer algo por el sufrimiento del otro, y eso requiere el coraje de enfrentar el dolor propio del ajeno, y eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Todos los que nos encargamos de cuidar a pacientes es lo que hacemos. Y entonces, por eso el título inicial, esto es recordar lo que inicialmente ya tenemos dentro. Así que esto es reconectar y reentrenar y traer esa dimensión a lo que hacemos diariamente, y que le ponemos el cuerpo y el alma todos los días. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, a nosotros nos tocó el cómo, ¿no? Después todo esto. Un día Juan me llama a comer y me dicen, bueno, queremos hacer compasión en cirugía. Yo dije, wow, qué increíble, ¿no? Que llegue a la cirugía, por supuesto que me produjo una alegría enorme, así que nos pusimos inmediatamente a trabajar en esto. Y como decía Paul, siento que es muy importante cultivar estos estados compasivos en general en la medicina. Primero porque estos estados fisiológicos realmente favorecen la sanación. Estos, como él decía, estos brain states, los que hacen es activar la fisiología de sanación en los pacientes, y por el otro lado, en el médico o en el cirujano, claramente lo que hacen es promover la asertividad del cirujano y regular toda la respuesta de estrés, ¿no? Porque muchas veces lo que termina pasando, cuando ahí mencionaban la fatiga, la compasión, es que lo que terminamos teniendo como médicos
es un distrés empático, ¿no? Porque empatizamos tanto que llega un punto en el que eso nos genera mucho estrés, estar empatizando con el otro, y ya no podemos hacer compasión. Se cierran todos los circuitos de empatía, finalmente entramos en burnout y después hacemos despersonalización. Entonces la importancia, o sea, el desafío era cómo podemos hacer, cómo podemos entrenar este estado fisiológico, este brain state de compasión que decía Paul Gilbert. Entonces, para nosotros entrenar significaba primero, por ahí, no tenemos los slides, ¿no? Primero, por ahí, familiarizarnos con nuestra mente, empezar a familiarizarnos con esto, y después cultivar. ¿Cultivar qué? Estos estados compasivos, ¿no? Entonces, gracias. Sí, perfecto. Entonces, un poco el objetivo claramente era que los médicos, los cirujanos en este caso, pudieran entender profundamente qué es la compasión, porque como dijo Paul, cuando uno describe la compasión suena lindo, ¿no? Pero después, para poder tener un estado compasivo, porque la compasión, como dijo él, no es una emoción, ¿no? La compasión, de hecho, puede venir con un montón de emociones. Es una motivación que te organiza la mente, organiza dónde va a estar tu atención, qué es lo que vas a estar pensando en ese momento, qué emociones van a empezar a aparecer ahí y cómo las vamos a regular. Entonces, como es un estado de la mente, un organizador de la mente, hay que realmente entrenar un montón de cualidades para poder entrar en estos estados compasivos. Entonces, ahí va. Entonces, lo que básicamente diseñamos, no quiero hacerla muy larga, fueron 6 encuentros, porque además les voy a contar que Juan lo quiso hacer en diciembre, porque sí o sí queríamos tener los datos, con lo cual el entrenamiento lo terminamos el 23 de diciembre, ¿no? El 23 de diciembre, con lo cual fue muy desafiante. Pero bueno, este es para que ustedes tengan una idea. Claramente esto fue un piloto, lo hicimos con 10 cirujanos. Como verán, el N no es muy grande, todo esto está en proceso y tenemos también muchas ganas, como nos mencionaba Paul, de poder armar focus group para ver realmente cuál es la mejor manera de poder entrenar esta mente compasiva o estas cualidades compasivas. Pero en este caso lo que armamos con Mercedes fueron 6 encuentros en donde, bueno, primero hablábamos esto que les decía al principio, de poder empezar a familiarizarnos con la mente, ¿no? Hablamos un montón de, hablamos muchísimo de la atención plena, de cómo funciona nuestra mente, de cómo construimos la realidad, o sea, hay un montón de miradas de la neurociencia muy interesantes de la mente, y ahí realmente lo que trabajábamos mucho tiene que ver con prácticas de mindfulness, ya sean prácticas formales o prácticas informales, que eran muy la base de la primera pausa que mencionó Juan, que es la pausa consciente, ¿no? ¿Cómo hago yo para llegar a ese momento en una forma presente? Luego, en el segundo encuentro ya empezamos a hablar de qué era la compasión y cuáles son las cualidades mismo de la compasión. Como dijo Paul, la compasión, para practicar compasión necesitamos muchas cualidades. Una es la sabiduría, que la mayoría de ustedes la tienen, que tiene que ver con el expertise que cada uno trae. Otro es el coraje, es decir, cómo podemos regular estados de amenaza o estados emocionales muy, muy intensos. Y otro es cómo conectar con esa fisiología del cuidado. Y empezar a entender que esta compasión o estos estados fisiológicos, para que realmente aparezcan, fluyen en 3 direcciones, ¿no? Tiene que ver con esto de cómo yo doy compasión a los demás, que eso creo que como trabajadores de la salud mental, de la salud en general, nos sale muy bien. Después está toda la parte de cómo me doy compasión a mí mismo, que eso a veces nos cuesta un poco, y otra es cómo recibimos compasión de los demás, que eso también muchas veces nos cuesta. Cómo hacemos muchas veces para recibir, cuando nosotros estamos en una situación desafiante, ayuda o compasión o acompañamiento de los demás. Luego empezamos a trabajar sobre estos 3 circuitos motivacionales que Paul mencionó al principio.
y empezamos a ver cómo cultivar estos 3 sistemas motivacionales y emocionales, cómo lidiar con el sistema de amenaza, que creo que eso tiene que ver muchísimo con la regulación emocional, ¿no? Y la tolerancia al malestar, que eso creo que fue muy bienvenido por los cirujanos, que empiecen a tener prácticas para poder regular o para poder tener mayor tolerancia al malestar. Y finalmente, bueno, empezamos a cultivar directamente, como él lo llama, el sistema verde o el sistema de cuidado, ese sistema innato que es la base de la compasión, que lo podemos activar, pero hay distintas formas de activarlo, desde la mente y desde el cuerpo. Son todas prácticas, como ustedes se entrenan en prácticas quirúrgicas, estas son habilidades que se entrenan desde la mente y desde el cuerpo para activar, como dice él, estos brain states o estos estados compasivos. Y finalmente, todos terminan desarrollando esta identidad que Paul llama la identidad compasiva, el compassionate self, que finalmente uno tiene mucho más a mano, ¿no? Porque se entrena, como dijimos, desde el cuerpo y desde la mente. Así que, bueno, el entrenamiento nos juntábamos, claramente compartíamos información más conceptual y teórica, pero después también se llevaban prácticas para poder ir haciendo cada uno fuera de los encuentros, y además que empezaran a probar estas pausas, que como decía Juan, sobre todo la pausa compasiva, lo importante es que tuviera estas características, pero después cada uno la podía ir implementando como quería, pero sí era importante apelar al coraje, apelar al cuidado, apelar al propósito. No es que hay que decirlo de una forma determinada, sino que en ese momento hay que estar ahí y generar este estado. Y cuando digo generar este estado, es un estado vivencial, ¿no? Es experiencial. No es que yo lo repito como un loro, porque eso no me genera un estado. Entonces lo difícil es cuando lo que se puede entrenar básicamente es poder ir generando ese estado fisiológico que, como les digo, y como Juan mostró con la evidencia, realmente es la fisiología de la sanación para nuestros pacientes y para nosotros para prevenir el burnout, claramente, ¿no? Así que bueno, este es el modelo que por supuesto está en proceso y seguramente lo vamos a ir cambiando porque este fue nuestro primer piloto. Y lo que hicimos fue después evaluar a estas personas, lo hicimos con escalas psicométricas y lo hicimos también de forma cualitativa, haciéndole preguntas, como Juan estuvo ahí también respondiendo, mostrándoles hace un rato. Y las escalas que usamos fueron 5 escalas. Usamos la escala de bienestar de RIF, la versión acotada, la de 18 ítems. Usamos una escala de mindfulness, la MAS, para los que conocen, y después usamos la escala de compasión que tiene Paul, de los 3 fluires, cómo estuvo esa compasión hacia mí mismo, cómo desarrollé la compasión hacia los demás y cómo recibo la compasión de otros. Y usamos la escala de los miedos a la compasión, porque mucha gente realmente no comprende qué es la compasión y muchas veces se confunde con otros términos como por ejemplo la lástima, ¿no? Así que bueno, usamos la escala de los miedos a la compasión y por último usamos la escala de burnout. Así que bueno, obviamente no teníamos grupo control, es simplemente un piloto, fueron solamente 10 sujetos, pero bueno, fue un buen inicio para ver cómo luego podemos ir haciendo cosas más grandes. Así que los resultados que vimos fue en la escala de bienestar, realmente hubo un aumento que fue estadísticamente significativo en el bienestar. Después, como ven, en los miedos a la compasión hubo una baja importante en los miedos a la compasión, que esto es, en general, es un inhibidor muy importante de estos estados o estos brain states compasivos, con lo cual tener esto, la verdad que es algo muy importante para nosotros, porque sabemos que es un gran impedimento el miedo a la compasión. Después tuvimos, estos son las escalas de compasión, ¿no? Fíjense cómo
la compasión sobre todo, fue... estos son los miedos, yo decía, no puede ser porque nos dio al revés. Acá está, los miedos, acá está. Los miedos, estas son las escalas de autocompasión, las de los 3 fluires de la compasión, compasión de los demás y cómo recibimos, y también aumentaron, la compasión pudo aumentar, y finalmente, otra vez, ese era el desglose de los 3 fluires, y finalmente, ¿qué pasó con el burnout? Que, como ven, un poquito... es la que todavía tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, realmente dentro de los resultados cualitativos, para hacer como un resumen, fue como pudo contar Juan, la verdad que fue una experiencia positiva, si bien, como les digo, está en proceso. Pero bueno, creo que si bien de vuelta, lo hicimos como muy rápido, con pocos sujetos, tenemos muchas ganas de seguir profundizando y sobre todo por ahí hacer algún focus group para poder ver realmente cuál es la mejor forma de poder generar estos estados en los cirujanos. Así que Mer, no sé vos qué tenés, si tenés ganas de... Sí, pero no querés leerlos vos. Bueno, estos son, digamos... lo que comentaban ya más cualitativamente los cirujanos, esto de que aumentó la concentración y la claridad mental antes de los procedimientos, que fortaleció la conexión con los pacientes, que los ayudó a pasar de una ejecución rutinaria a una acción intencionada, esto es muy importante, que redujo los miedos personales y la ansiedad, que generó mayor tranquilidad y estabilidad durante la cirugía, que reforzó la idea de cuidar a los seres humanos, no solo de realizar un trabajo, que fomentó un sentido más profundo de propósito, creó un ambiente más centrado y colectivo en el quirófano y que ganó el respeto del equipo quirúrgico y mejoró el trabajo en equipo. Así que la verdad que tuvimos un lindo feedback de parte del grupo. No sé si ustedes en particular ahora tienen ganas de hacernos algunas preguntas. Ahora ¿hay otro micrófono o es el único? ¿Le das, Edu, a un residente que lo mueva? Bueno, ahora abrimos a comentarios, preguntas. Podemos meditar, si no, es otra opción. Sit there. Okay. Mi amor, hay que traducirle. Hola. Ahí está, Pachi. Buen día, es muy emocionante recibir toda esta información, por lo menos para cirujanos, urólogos, pediatras y otras especialidades que habrá acá. Y creo que Juan tuvo mucho que ver en esto, porque es un cirujano infantil que se compenetró en situaciones de que habrá visto en otras áreas. Y es raro que un cirujano se concentre en estos puntos. Y tengo una pregunta para cada uno. La primera es para Paul, que ver el entorno, que si esto cayó a la cirugía pediátrica, ¿cómo fue recibida toda esta información y el quehacer cotidiano del tema en el resto de la medicina, que seguramente se desarrolló antes que en cirugía pediátrica? La segunda es para Juan, que me parece que marcaste una diferencia entre el momento compasivo de los adultos y los niños, y pareciera que ese momento es más para el equipo quirúrgico que para el paciente, dado que el paciente está bajo anestesia. ¿Qué trabajo hacen con los representantes de los niños que
lo dejaron al niño y después le vas a dar la noticia, que me parece que ahí debe haber ingredientes fuertes y que no es con el niño dormido. Y para la doctora quería preguntarle con respecto al entrenamiento, ¿qué estándares hay en este momento de una inclusión institucional y universitaria, de que si esto que parece ser tan importante como complemento de cualquier cosa que uno hace en el momento y al fin del día y antes de empezar, qué posibilidades hay o si en alguna institución universitaria está incluido en quinto, sexto año de la carrera? So I can only speak in terms of my experience within psychiatry and psychology. When I first started to introduce compassion, people said, "Oh, you don't want to do that." Dice, yo puedo contar mi experiencia en psicología y en psiquiatría, y que al principio cuando empecé a entrenar gente en esto, la gente decía, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. We are all naturally compassionate. We don't need to be taught compassionate by you. Yo quiero ser compasivo, no quiero ser compasivo conmigo, quiero hacer compasión con los demás. So it was a bit of a struggle to begin with, but gradually we were able to introduce the science, and they were able to start to explore it. However, we've done nothing like Juan has done. Dice, bueno, pero de a poquito fuimos investigando más y entrenando gente en compasión con muy buenos resultados, pero hasta acá no había nada parecido a lo que está proponiendo acá Juan. This is quite original, very original. Es muy, muy original. Puedo agregar que una cosita. En medicina en general, en Estados Unidos, en varios lugares hay mucho entrenamiento, pero ha sido sobre todo en enfermería, ¿no? En enfermería hay bastante... hay bastantes trabajos hechos ahí y con medicina, pero muy poco en cirugía prácticamente nada. Sí, complementando, gracias Pachi por las preguntas y gracias Paul por esto de la originalidad. Hay más o menos 1000 artículos escritos en compasión en torno a la salud y encontramos solamente 3 trabajos escritos de entrenamiento en cirujanos, pero solamente en autocompasión. Entonces la propuesta acá es entrenar, en realidad la propuesta es la pausa compasiva, atrás viene todo el entrenamiento en compasión. O sea, lo realmente diferente es el descubrimiento de conectar ese momento tan sagrado que es una cirugía con la compasión. Y eso es una cosa, y la otra cosa es que estamos diciendo cómo se puede hacer, que no es obligatorio hacerlo de esa manera, pero de alguna manera estamos diciendo, bueno, probemos hacerlo de esta manera, y la verdad que los resultados están siendo fantásticos. Pero como dijo Lorena, hay mucho en enfermería, hay en cuidados paliativos, entonces creo que es un desafío llevar todo esto a los hospitales y especialmente a las universidades, especialmente para que los alumnos empiecen a escuchar esto desde el principio y lo puedan expandir hacia el futuro. Trabajar con residentes con esto a mí me genera una alegría, porque digo, aunque el residente en ese momento esté a 1000 y esté corriendo para un lado y para el otro, por lo menos le quedó, y cuando le toque conectar va a conectar mucho más rápido que lo que me pasó a mí, que conecté a los 50 y largos. Entonces me parece que es un desafío sumamente interesante. Respondiéndote lo que preguntaste de las pausas, la pausa empezó en pediatría porque la empecé a hacer yo y la empezamos a hacer nosotros, pero después vimos cómo iba cambiando. Cuando pasó a adultos y yo siempre tenía estas ganas de que el paciente fuera parte, y de repente vino este cirujano, me dijo, lo hice con el paciente despierto, y me lo dijo llorando, no sabés lo que pasó en el quirófano, todo. Y dije, claro,
Es como que la pausa se va acomodando de acuerdo al entorno, pero definitivamente la familia es un desafío cuando trabajamos con pacientes pediátricos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es contarles a la familia antes de llevarlo al paciente a quirófano, porque ahí lo separan, los premedican y adentro. Entonces les contamos cómo seteamos nuestro quirófano, cómo encaramos la cirugía, cómo sentimos la cirugía, y le contamos a los padres, vamos a hacer una pausa quirúrgica de estas características, y de alguna manera, y esto es literal, yo lo digo así, y que ustedes sepan eso de alguna manera lo hace parte de la pausa compasiva que hacemos nosotros. Y definitivamente predispone a los padres de otra manera, y cuando vas y les contás cómo salió la cirugía, es como una continuidad de ese cuidado compasivo que generamos antes. Así que definitivamente estamos haciendo eso. Bueno, y a mí creo que me preguntaste si había alguna institución que tenía entrenamiento en compasión así tal cual, que yo conozca no, acá en Argentina no. Sí, por supuesto hay intentos, y creo que hay intentos hace mucho, ¿no? Cuando yo era residente en Gutiérrez, después estuve acá, o sea, siempre hubo intentos de los médicos de alguna forma de juntarnos. Me acuerdo que en ese entonces estaban los grupos Valint en Gutiérrez y nos juntábamos, ¿no?, para compartir lo que nos pasaba. Pero no había muchas herramientas más que la compartida, que es un montón igual, ¿no? Digo, es algo muy valioso poder compartir entre pares, pero hoy tenemos mucha evidencia de cómo podemos realmente familiarizarnos y cultivar estos estados compasivos. Entonces, por ahí antes no estaban estos entrenamientos o no había esta evidencia. Hoy la tenemos, así que creo que la podemos aprovechar para que los médicos puedan empezar a apropiarse de estas herramientas para lidiar su propia asertividad y su estrés, y para poder favorecer todos los tratamientos que hagan. Todos los tratamientos que haga un médico, ya sea quirúrgico o farmacológico, si uno lo pone al paciente en esa fisiología del cuidado, en ese brain state, va a tener muchos mejores resultados. Así que creo que es una parte súper importante de la formación médica. Buenos días, mi nombre es Claudia Iachino, soy pediatra del Hospital Garrahan, y después de formarnos con distintos equipos y personas, hace ahora 9 años, muy despacito fuimos trabajando con los chicos, pero así intuitivamente, personalmente, 4 o 5 personas, sin hacer trabajos, pero tenemos bastante experiencia en prequirúrgico, en dolor regional complejo, donde trabajamos con los chicos con mindfulness y compasión, y los chicos son una esponja, absorben muchísimo, y quizá 1 a 4 encuentros antes de una cirugía que están con pánico, y uno trabaja qué es la mente de mono, qué es el estrés, adaptado para niños, ¿no? Cómo van cambiando, cómo toman las herramientas de la meditación para niños, la hacen en la casa, antes del quirófano, y después te dicen, ¿y cómo estabas? No, de 1 a 10 estaba 1, dormí bárbaro. Y eso es difícil trabajarlo, los felicito porque institucionalizarlo es muy difícil, ¿no? Hacerse los espacios, pero creo que es un camino muy lindo, y que por lo menos los chicos y los adultos también lo necesitan, y creo que hay mucho para hacer y se necesita mucho apoyo para poder seguir lográndolo. Gracias, bueno, qué lindo lo que compartís y la experiencia. Siento que eso es súper importante, y lo vemos que muchas veces no se los manda al sector de salud mental, y por ahí salud mental se encarga de trabajar con los niños y esto, como vos decís, pero qué importante sería que todos los médicos podamos tener esta herramienta, ¿no? Que no, por lo menos siempre en mí, cuando yo era residente, era bueno, había alguna cosa, era que vaya salud mental, ¿no? Entonces, pero poder realmente integrarnos como seres humanos en esto. Gracias. Yo voy a preguntar, primero 3 I se me ocurren, esto me parece impactante, muy impactante, interesante, ¿no? Y muy importante también.
sobre todo para alguien que pasó de la terapia intensiva pediátrica a cuidados paliativos, donde el tema de la compasión y la empatía forman parte del trabajo nuestro cada día. Pero para ser breve, una pregunta concreta. ¿Esto lo pueden aplicar tanto a las cirugías de urgencia como a las cirugías programadas o está solamente pensado para las cirugías programadas? Por ahí la cirugía de urgencia les da algún momento, por lo menos para reflexionar y hacer la pausa de compasión. No sé si entiende la pregunta. Bueno, gracias Pablo por los comentarios y la pregunta. Esto es en todo momento, salvo que sea una emergencia. Yo esto lo hago en todas mis cirugías y la mayoría de los cirujanos que lo están haciendo los hacen siempre, porque no dura más de 1 minuto, 2 minutos, entonces es conectar y arrancar. Entonces, realmente depende de uno, depende de las ganas que uno tenga y cuando me ha tocado hacerlo a las 4 de la mañana cansado, es como que adquiere una vuelta más, es impresionante. Porque ahí conectás con el propósito de haberte levantado, estabas durmiendo a las 2 de la mañana, te llamaron, llegaste, no sé qué, y conectás con el propósito y cambia la experiencia de todos los que están presentes. Entonces definitivamente depende de uno y no de la situación. Por supuesto, una emergencia real probablemente no haya lugar y espacio, pero el resto es cuando quieras. Gracias. Gracias, disfruté mucho las charlas. Yo anticipo, no soy ni cirujano, ni urólogo, ni pediatra. Y te quiero sacar un segundo, Juan, del quirófano para hacerte esta pregunta. Yo lo que entiendo es que estos momentos de conexión con el propósito y de conexión con uno mismo, en búsqueda de esa fuerza que permite estar frente a situaciones que siempre son complejas, especialmente en hospitales de alta complejidad, es trasladable a muchos otros entornos fuera del quirófano, ¿sí? Y es más, de hecho, inclusive creo que es probable que estos momentos sean mucho más importantes y relevantes en la vida de médicos con menor entrenamiento que en la vida de médicos más entrenados que tienen por ahí tal vez mayor capacidad. Saliendo del quirófano, ¿cuáles pensás vos que son los principales desafíos que pueden tener hospitales como para implementar programas de búsqueda de conexión con distintos grupos o equipos de trabajo en entornos de alta complejidad? Bueno, gracias por la pregunta, comentario. Retomando lo que dijo la doctora del Garraham, y es lo que a mí me pasó. Yo acá estuve 20 años y no pude abrir este tema, tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Pero creo que el apoyo institucional es clave. Que se te pare alguien con poder enfrente y diga, che, esto está buenísimo, vayamos por eso, y te pongan recursos para desarrollarlo, es un diferencial. Porque si no te pasa lo que pasa en el Garraham, que es 1 o 2 haciendo ese esfuerzo y no termina de explotar nunca. Entonces el apoyo institucional es central, que quienes dirigen las instituciones entiendan lo valioso de esta intervención, y hay trabajos del impacto financiero de esto. Las instituciones que trabajan con compasión, todas tienen una performance financiera superior a los que no trabajan con compasión, y tiene que ver con los errores y todo el costo que eso tiene. Entonces, de alguna manera, y es lo que a mí me pasó allá, yo di esta charla con todos los directores, me llamaron al board de todos los hospitales a hablar de esto y estaban todos, qué bueno esto. Ya con conseguir eso tenés un apoyo que acá, lamentablemente, que estamos tan apretados con lo que pasa en lo cotidiano y la autorización y que OSDE, que no sé qué, ¿quién va a pensar en esto? Pero la realidad es que es una intervención de alto impacto en los profesionales, por todo el burnout, en los pacientes, por los mejores resultados de todo tipo y color y también resultados financieros. Pero hay que ponérselo al hombro y se lo tiene que poner alguien como vos. El doctor es el subdirector del Hospital Británico de Buenos Aires. Así que está en tus manos apoyar esto para que esto empiece a fluir, y espero que en el italiano también pase eso. Así que depende de que alguien lo traiga y lo ofrezca, y depende de una institución que diga, che, esto es importante, porque hay suficiente evidencia científica para demostrar el alto impacto que esto tiene a todo nivel.
Bueno, yo... Wait, Paul wants to say something. So it's a wonderful question because it's essential. There are two things really. One is the science. Because there is a lot now on the internet about compassion, and it's about love and kindness and let's be nice. That simply won't work. Because when you do that and you take it into your institution, people say, we already do that. It's understanding the science of it, how it actually has fundamental physiological impacts. And I think your profession is really can take this because you can see the way these brain states influence a lot of different body processes. So our problem as clinicians is getting our organizations to understand the science. That's the real problem, and there is so much now on the internet which is just, frankly, nonsense about compassion that we have to kind of fight against. Última pregunta. Bueno, hola. Antes de la pregunta, un agradecimiento tremendo y celebro enormemente estar acá compartiendo esto. Es un gran logro de todos los que venimos hace tanto tiempo intentando hacernos presentes en el mundo de la salud física y mental. Una de las cosas que estaba pensando, es una sugerencia más que una pregunta, estaba pensando cuando las cosas no salen como esperábamos. Y en mi experiencia, esa es una instancia en donde una pausa también haría la diferencia. Y me parece interesantísimo sugerirla, tanto para el autocuidado del profesional como para de los pacientes o las familias, para que cuando sigan avanzando lo incluyan. One of the other things is that when your patients and your families are giving testament, like you heard from the American person, and you're getting better data, they pay attention. They pay attention. When you actually are showing that your clients and your patients are happier with their services, they spread, no, this is a good hospital to go to because they treat you with compassion, the organization will pay attention. So the data, the evidence is what we need to get, I think. Último comentario a eso. Definitivamente, digamos, setear un escenario previo a cualquier tipo de intervención, a cualquier tipo de terapéutica, desde este lado, hace mucho más fácil también el manejo de situaciones complejas que pueden surgir posterior. Así que definitivamente esto ayuda. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo quisiera mencionar un agradecimiento enorme a todos los que vinieron, a todos los que se animaron a venir, a los que participaron de todo esto que es producto de muchísimo esfuerzo, desde profesionales, amigos, familia. Esto es parte de un trabajo de años, quienes nos conocen lo saben, y es súper importante. Ojalá nuestra motivación esencial es que esto puedan ser semillas que podamos seguir cultivando, porque realmente es como vamos a sobrevivir como especie realmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Un último comentario. Esto ya está pasando, digamos. Depende de nosotros conectar con esto, no, pero digamos, ya está sucediendo en distintos lugares del mundo. Nosotros tuvimos este hallazgo, pero digamos, es cuestión de decir, listo, sumo, porque todo suma claramente. Así que me parece que hay que tener valor para hacerlo, hay que tener esa búsqueda interna de conectar con algo más que solamente con, por lo menos en los cirujanos, la técnica quirúrgica, y para eso se requiere coraje, pero definitivamente esto ya está pasando. Así que muchas gracias a todos.